Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaán. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. Gracias. Muy buenos días, familia. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Se les nota en la mirada? Aquí no han parado de celebrar, están cantando. Quiero en esta mañana contarles. Muy tempranito fui al aeropuerto a llevar a mi hija Antonella, que esta semana estuvimos aquí todos juntos y había mucha gente en el aeropuerto y teníamos programado una reunión a las 9 de la mañana y yo salí a las 8:45 del aeropuerto. Y venía hablando con Junior para que me ayudara, porque seguramente iba a llegar un poquito tarde. Entonces me subo a la autopista, primero a la 8:36, y se me pasó un carro a toda velocidad y me cerró. Entonces yo dije, seguramente ese es un hijo de Dios. Un cananeo no. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden con esta historia. Seguramente ese es un colombiano, un cubanazo, un latino. Los escucho, que normalmente, ¿qué se les pasa por la mente cuando alguien los cierra? Un irresponsable, mejor dicho. Y después de eso, yo vengo por el carril rápido. Me pasa un carro y comienza a bajar la velocidad. ¿Qué es esto? A ver, si a alguno de ustedes les ocurre algo así, vienen afanados y se les parquea uno enfrente que no los deja pasar por el carril rápido, ¿qué ocurre dentro de ustedes? Los escucho, necesito que me ayuden en el chat también. Se les sube la bilirrubina. Guerra espiritual, wow. ¿Qué piensan? ¿Qué les provoca hacer? Quítense la máscara. ¿Cuántos se salen de la carretera, se le ponen el frente y frenan para que sufra? A ver, ¿cómo? Te les pones enfrente para que aprenda, para que vea lo que se siente. ¿Qué más tienden a pensar con respecto a este individuo y su manera de manejar? De todo, nada bueno. Mínimo es una mujer, están diciendo por aquí. Que compró la licencia. ¿Qué más? Están muy espirituales hoy ustedes. Ahora, ninguno se pone bravo cuando algo así les ocurre. Ahora no porque estamos en un lugar santo. Estamos en medio de una serie que se llama Guarda tu corazón, basada en Proverbios capítulo 4. Dice, guarda tu corazón, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida, dice una versión. La otra versión dice, la nueva versión internacional, dice, porque dependiendo de lo que hay aquí en tu corazón, eso determina el rumbo o el curso de tu vida. Es muy importante que guardemos nuestro corazón. Y estuvimos hablando en semanas anteriores acerca de la comparación y cómo andar comparándonos. ¿Cuántos estuvieron en ese mensaje? Cómo andar comparándonos con otros implica necesariamente que no estamos guardando nuestro corazón, porque cuando nos comenzamos a comparar tendemos a terminar más deprimidos, nos sentimos menos que aquellos con los que nos estamos comparando. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la insatisfacción o del descontento. ¿Recuerdan ese mensaje? Hoy vamos a continuar hablando de la importancia de guardar el corazón y vamos a enfocarnos en un tema muy específico que tiene que ver con esto que me pasó hoy en la mañana, que es real, fue real lo que me ocurrió y las muchas cosas que pasaron por mi mente. Yo dije, y yo voy a predicar dentro de un par de horas sobre este tema. Señor, perdóname.
Perdóname. El mensaje de hoy se llama Juicios, Misericordia y sus consecuencias. El juicio tiene consecuencias y la misericordia, que es lo opuesto al juicio, también tiene sus consecuencias. Y si nosotros hemos recibido la responsabilidad del mandato de parte de Dios de guardar nuestro corazón, tenemos que prestarle a esto muchísima atención. Hay gente que cuando mencioné el asunto de que me cerraron en la carretera, cambiaron de color, cómo algunos se alteran. Y esto que acabo de poner es un ejemplo pequeñito, algo insignificante, con muchas otras cosas que tienden a moverse en nuestro corazón desde cuando estábamos muy chiquiticos. Aprendimos un estilo de vida que tiene que ver con los juicios. Y quiero aclarar algo. Cuando hablo de juicio, cuando mencionamos la palabra juicio, y en todos los versículos que hoy vamos a estudiar, y posiblemente la próxima semana también vamos a terminar esto, no estamos hablando de un juicio justo de parte de un juez imparcial, justo, que escucha a ambas partes, ¿verdad? Y entonces puede emitir, puede sentenciar o puede dictaminar algo de manera imparcial. Un juez justo, si de alguna manera se siente inclinado hacia alguna de las partes o si tiene algún tipo de preferencia hacia una de las partes, debe declararse impedido para poder juzgar el caso porque su corazón tiende a moverse hacia alguno de los dos lados. O por ejemplo, el acusado es alguien a quien él conoce y no le cae bien. De hecho, a mí me tocó ser no juez, sino jurado una vez. Si a alguno le ha tocado ir a la corte, hay un proceso súper largo en donde se aseguran que los jurados no tengamos ningún tipo de inclinación, de tendencia hacia algún tipo de situación porque tienen que declarar a esa persona impedida para poder ser jurado. Entonces, cuando estamos hablando de juicio, no nos estamos refiriendo a eso. Y fíjese que dije, no, cuando hablamos de juicio, no es un juicio justo de parte de un juez imparcial. ¿Ok? Tenemos que entender algo. No somos jueces. Dígale que está al lado suyo, no somos jueces. No somos jueces. Estamos refiriéndonos a una crítica destructiva, condenatoria, que viene siempre de parte de un corazón que está herido y siempre va motivado, escúchenme por favor, esto siempre va motivado por orgullo. Incluye una acusación y una condena. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una crítica destructiva, condenatoria, que siempre viene, que siempre nace de un corazón que está herido, de un corazón que está enfermo. Una persona que tiene su corazón sano no cae en esto. ¿Ok? Y siempre va acompañado, va motivado de un gran orgullo, este falso sentido de superioridad va acompañado de una acusación, a pesar de que no somos jueces, y mucho peor, de una condena. Alguien tiene que pagar alguien tiene que sufrir algún tipo de condena. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué motiva los juicios? Un corazón herido. Nosotros enseñamos en nuestro programa de restauración que cada vez que alguien nos ofende, présteme atención a esto porque es importante, cada vez que alguien nos ofende, nosotros nos enfrentamos a una bifurcación en el camino, una encrucijada. Tenemos dos opciones frente a nosotros. Obedecemos a Dios, esa es una opción, y obedecer a Dios implica perdonar. O si no hacemos eso, la segunda opción es emitir un juicio condenatorio. Esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, cuando nos han ofendido, no optamos por obedecer a Dios y perdonar. Normalmente lo que viene es que lanzamos un juicio condenatorio. ¿Me hago entender? Por ejemplo, una expresión o una situación. Mi prima es una hipócrita. ¿Eso nace de un corazón limpio y puro, saludable, en victoria total, rotunda y aplastante? No.
Eso viene de un corazón de una prima o de un primo hacia esta prima. Este corazón no está limpio, hay algo en este corazón y por eso lanza ese veredicto. Ese veredicto, por ejemplo, si es una mujer y dice, mi prima es una hipócrita, evidentemente se siente mejor que su prima, sí o no. Eso se llama orgullo, es un falso sentido de superioridad. Al decir es una hipócrita, está lanzando una acusación. Y normalmente esa expresión implica que está deseando esta mujer que la prima sufra consecuencias por ser una hipócrita. ¿Me hago entender? Mi esposa o mi esposo es un orgulloso o es un flojo. Eso no nace de un corazón puro, de un corazón saludable. Eso nace de un corazón de un cónyuge, hombre o mujer, que evidentemente está mal, está resentido hacia su esposa o a su esposo, se siente superior a él o a ella y por eso se atreve a lanzar esa crítica acusatoria y está en su interior deseando que viva algún tipo de consecuencia. ¿Hace sentido lo que estoy queriendo decir? Entonces, mucho cuidado con esto porque es muy fácil caer en esto, sobre todo si llevamos décadas viviendo de esta manera. Y tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón de esta tendencia de sentirnos superiores a los demás y condenar a las personas desde un corazón enfermo, resentido. Hay muchos tipos de situaciones que se pueden presentar, como por ejemplo mencioné ahorita lo de un conductor que se atraviesa. Pero hay casos mucho más graves que tienen que ver con este asunto a los juicios y tiene que ver con, levánteme la mano los hijos que hay en este auditorio o conectados, los hijos. ¿Todos los hijos? Todos somos hijos. Todos somos hijos. Todos los hijos. Y me refiero a esta tendencia a enjuiciar condenatoriamente a nuestros padres y creer que vamos a salir ilesos de semejante pecado porque Dios dice que esto es pecado. Les pido que busquen por favor Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio 5, 16. Todo el mundo recibió las notas, ¿verdad? Yo también las recibí. Si no las has recibido es porque no has descargado su aplicación o tienen las notificaciones apagadas. Para aquellos que vieron la clase de los juicios en sanidad interior, presten atención porque a pesar de que es el mismo tema, no es el mismo mensaje. Y quiero aclarar algunas cosas hoy y ojalá la próxima semana también pueda concluir sobre este tema. Así que para todos esto es importante. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado. Es un mandato honrar a nuestros padres para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Punto final. Es muy claro. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Es una orden de Dios y aquí no dice, no habla, no describe ningún tipo de característica que deba tener un papá para merecer la honra de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente por el hecho de ser nuestros papás, nosotros como hijos tenemos la orden de honrarlos. Y dice que es un mandato y dice que tiene dos consecuencias para aquellos que lo hacen. Número uno, les va a ir bien. Número dos, van a tener largura de años, van a tener una larga vida en la tierra. ¿Y qué tiene que ver eso con los juicios? Que una de las maneras, y tal vez de las más comunes, como deshonramos a nuestros padres, es a través de esa crítica condenatoria. Mi papá es un mal padre, mi mamá es una mala esposa, o es una floja, o cualquier cosa negativa que salga en contra de ellos. Entonces, dicho este versículo de otra manera, si deshonramos a nuestros padres, entonces no nos va bien y no vamos a tener largura de años. Nuestra vida puede ser corta. Si enjuiciamos a nuestros padres, no nos va a ir bien. Dicho de otra manera, por haber enjuiciado a mis padres, por eso tal vez no me está yendo bien. Y mi vida puede ser corta. Hay una historia en la palabra de Dios
tremendo. No tengo tiempo de leerlo porque son 2 capítulos muy largos y los invito a que lo lean. Esto está en 2 de Samuel, capítulos 13 y 14. Y voy a explicar lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Cuántos han escuchado hablar del rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. David era cosa seria. Una cosa muy seria. La Biblia registra que tuvo aproximadamente 19 hijos y otros más que no son mencionados, con diferentes mujeres. El hombre era un personaje. Y resulta que el hijo mayor de David se llamó Amnón y tuvo otros hijos, ¿verdad? Uno de ellos fue Absalón. Algunos han escuchado hablar de uno de los hijos que tuvo con Betsabé. Ustedes recuerdan a Betsabé, la esposa de Urías. David mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y después se quedó con Betsabé y tuvo varios hijos y uno de ellos fue Salomón. Correcto. Entonces, Amnón, el hijo mayor, tenía una medio hermana. O sea, una muchacha que era muy linda. Dice la Biblia que era preciosa. Ella se llamaba Tamar. O sea, ambos eran hijos de David, pero de diferente mamá. Y Amnón se enamoró de esta muchacha, de su media hermana. Y la codició y se inventó un tremendo plan para que ella fuera supuestamente a atenderlo y la violó. Y ella se va llorando destruida donde su hermano, que se llamaba Absalón. Y Absalón vio el dolor de su hermana. Imagínense el dolor de este hermano. Y la ira que tuvo en ese momento. Dijimos que cuando algo nos hiere en el corazón tenemos 2 opciones. ¿Cuál es la primera opción? Perdonar. ¿Y cuál es la segunda opción? Emitir un juicio condenatorio. Entonces, él no perdonó, se llenó de ira y resentimiento. Vinieron donde el papá, y el papá, David, el rey David, se puso bravo, se enojó, pero no hizo nada. Entonces, esto aumentó la ira de Absalón, y dice la historia que terminó matando a su hermano, Amnón, y se voló durante 3 años, se escapó. Después de un tiempo, el rey David manda a llamar a su hijo para que venga de vuelta al palacio. Y él accede y viene. Pero como David estaba afectado porque Absalón, uno de sus hijos, había matado al otro, entonces durante 2 años no permitió que su hijo Absalón viera su rostro. No le dio la cara al rey. El rey no le dio la cara al hijo. Después de 2 años de tenerlo en ese plan, de tenerlo ahí en el palacio y no quería verlo, síganme la historia. Miren el dolor que debía tener este muchacho, que no solamente su hermana fue violada y terminó matando a su hermano por no haberlo perdonado, se llenó de ira, resentimiento y dijo merece morir y lo mató, sino que además ahora estaba resentido porque su papá no hizo nada y ahora además estaba más resentido porque su papá no quería darle la cara. Entonces, cuando David finalmente accede a verlo, ya el corazón de Absalón lo había perdido por completo. Estaba lleno de frustración y continuaba aumentando la turbulencia por dentro de este muchacho, que en algún momento concluyó: este hombre no merece seguir siendo más el rey. Y armó todo un complot para destronar, para derrocar a su papá. Miren lo que ocurre cuando no obedecemos a Dios y no guardamos nuestro corazón. Y esto fue responsabilidad del mismo Absalón, lo que pasó con su propio corazón. Pero qué impresionante lo que registra la Biblia. En 2 de Samuel capítulo 18, versículo 9. Dice, estaba en medio de este asunto de arrebatarle el trono a su papá. Dice que durante una de las batallas, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas... Y yo aquí estoy ilustrando como si tuviera mucho pelo.
Su cabello se enredó. Su cabello se enredó. No, préstenme atención que esto es serio, hombre. Miren. Es que tenía el pelo en la cara, no me dejaban ver. Pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Ahí quedó colgando. Y vino uno de los hombres de David, llamado Joab, y lo vio ahí colgando y lo remató. Y ahí acabaron los días de Absalón. Pregunta, ¿tendrá algo que ver que murió joven y le fue súper mal con todo lo que anidó en su corazón en contra de su padre? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y aquí hay una gran respuesta a los posiblemente muchos porqués algunos tienen en su corazón que no entienden por qué su vida ha llegado hasta este punto. Y tiene que ver con esta ley. Es una ley espiritual de no podemos deshonrar a nuestros padres. No importa que hayan sido espectaculares o los peores papás. Nosotros, por nuestro propio beneficio, tenemos que cumplir con esta orden de honrarlos. Eso quiere decir renunciar a muchas cosas, entre ellas enjuiciarlos, condenarlos en nuestro corazón como malos papás, como malos esposos, como malos proveedores, como malos cualquier cosa. Diga conmigo, no me corresponde hacerlo, porque no soy juez. Pregunta, ¿Absalón pudo ser un juez imparcial en ese momento al emitir una sentencia hacia el reinado de su papá? Por supuesto que no, porque estaba supremamente resentido contra él. Y ese es el problema de cada vez que lanzamos un juicio condenatorio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Dice la Biblia. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 12. Esto termina de aclarar toda esta historia. Santiago 4:12 dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Quiero repetirlo. Para aquellos que tienen esta tendencia, que les gusta sentarse en el trono del juez y emiten juicios tan fácilmente, sin pensarlo. Solo Dios es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y no importa que tengamos la razón, no nos corresponde juzgar porque no somos jueces. Más dijimos que esto viene motivado por orgullo, acusación y condenación. El orgullo es pecado. Y al orgulloso le va mal. La Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, soberbios, altivos, y Él da gracia a los humildes. Está comenzando por ahí, fatal. Pero además, meternos en el plan de acusar, cuando ni siquiera el Espíritu Santo acusa, Él viene a convencernos de pecado, que es diferente. ¿Quién dice la Biblia que es el acusador de los hermanos? El diablo. O sea que estamos jugando el rol del mismo diablo cuando condenamos, cuando acusamos a otras personas. Y no solamente eso, sino que deseamos que la persona pague ciertas consecuencias, una sentencia. Y no nos corresponde a nosotros hacer eso. Eso es obra del reino de las tinieblas. Y si nosotros somos, peor aún, si somos creyentes, ¿cómo jugamos ese rol? Solamente a Dios le corresponde emitir si alguien es responsable, o si alguien es culpable, o si alguien es inocente, porque Él es el juez imparcial. Su corazón no está, la palabra en español es sesgado hacia ninguno de los dos lados. En inglés es biased. Ustedes escuchan mucho esa expresión aquí. Amén. Solo Dios es juez. Hace mes y medio tal vez, tuvimos Junior, Damián y yo en una conferencia que nos invitaron para pastores, aquí cerquita del aeropuerto de Miami.
Y fue una mañana tremenda. Vino el grupo invitado solamente eran pastores de la ciudad. Y vino una conferencista de Inglaterra, ella se llama Joe Nagdon, si no estoy mal es el apellido. Y nos regalaron un libro, escrito por ella. Y ella cuenta en el libro la historia y contó ese día su testimonio de que su hijita más chiquita, ella estaba con su esposo, su hija más pequeña murió no hace muchos años de meningitis. Era una nena pequeñita, pasó de estar divinamente bien a unos dolores de cabeza y a la semana murió. Venían devastados del hospital el día de la muerte. Venían llorando, se subieron a una autopista, iban despacito por el carril lento y de pronto escucharon que comenzaron a pitarles. El carro se desespera, se parquea al lado, les grita de todo, le hace todo tipo de señales y sigue. Como a mí me provocó hacerlo esta mañana. Y ese hombre no tiene ni idea de lo que esta familia estaba viviendo en ese momento. Y eso es lo que normalmente nos ocurre a nosotros. No medimos, no nos interesa saber, es que ni siquiera podemos saberlo. Y con todo y eso creemos que tenemos el poder, la autoridad de emitir un juicio condenatorio, de sentenciar, de insultar a las personas porque no están cumpliendo con nuestro estándar. Eso es pecado. Y no somos jueces. Dice, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y a veces pensamos, no, es que yo conozco a Vilma. Puedo conocer a Vilma, pero no entiendo la dimensión de lo que ella pueda estar viviendo y que por eso hizo lo que hizo. Y así lo entendiera, no me corresponde ser juez, no soy juez. No me corresponde meterme en la vida de los demás. Y lo vamos a ver el próximo domingo. ¿A quién le está hablando el Señor? Que bájenme la manito. ¿Quién es responsable de este pecado de juicio? Levánteme su mano. Gloria a Dios, no soy el único. Qué tremendo. ¿Por qué no podemos saber lo que está pasando en la vida del otro? Se lo voy a ilustrar. Esto se puso bueno hoy. Hay gente que llega tarde al servicio y me inspiró el palo el garrote este. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1. Búsquenlo, por favor. Mateo 7, desde el versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 4. Mateo 7, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Ok. Estas son palabras de Jesús, ¿ok? Para su iglesia. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. O sea, básicamente está comenzando diciendo, si juzgas, vas a ser juzgado. Si siembras una semilla de juicio, vas a recibir una cosecha de juicio. No juzgues para que no seas juzgado. Y dice, porque con el juicio con que juzgues, serás juzgado. Y con la medida con que midas vas a ser medido. ¿Quién no entendió eso? O sea que si yo deshonro a mis padres con un juicio condenatorio, ¿voy a ser juzgado de la misma manera? ¿De parte de quién muy posiblemente? De mis propios hijos. Si yo me creo meteoro en la autopista. Bueno, aquí nadie sabe quién es Meteoro. Entonces, esa es otra generación. ¿Quién sabe quién es Meteoro? Ustedes están viejos. Qué tremendo. Si ustedes van por la autopista y alguien hace algo, créanme que en algún momento van a recibir de lo mismo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vas a ser juzgado de la misma manera. Entonces dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la mota? Dice otra versión. ¿Por qué miras la pajita, el mugrecito que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte ese mugrecito que tienes en el ojo cuando la viga está en tu ojo? ¿Qué es una viga?
es esto. Él dice, ¿cómo es posible que estés pretendiendo verle el mugrecito en el ojo al pastor Tony cuando tienes este palo frente a tus ojos? No puedes verlo. No puedes verlo. Y quiero que sepan que esto representa todo aquello que está en nuestro corazón con lo que no hemos lidiado todavía. Entonces, en lugar de andar pendiente de lo que están haciendo los demás y creyéndote superior y emitiendo un juicio condenatorio, más bien lidia con lo que tienes frente a ti primero, que ahí tienes trabajo de tiempo completo. Eso, denle un aplauso al Señor. Y Jesús me encanta porque Él habla de manera súper romántica. Miren cómo dice el versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Lidia con lo tuyo primero por amor a Dios. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Lidia con tu corazón primero. Límpialo del resentimiento, de la amargura, del orgullo, de la doble vida, de las tinieblas, del temor, de la vergüenza, de la culpabilidad. Y entonces podrás tener un corazón sano para poder notar las imperfecciones de otros y ayudarlos. Qué feos son los juicios. Hay un cuento, nosotros terminamos la promoción número 47 de Sanidad Interior. Ahora, hemos hecho 47 ciclos de Sanidad Interior. Son un montón. Bueno, como en el segundo o tercer ciclo hubo una confesión de unas mujeres que venían de Pembroke Pines. Hacían carpooling, ¿verdad? Como estaban lejos, entonces se reunían como 3 o 4, dejaron los carros parqueados en algún sitio, venían juntas y se devolvían. Y vino la clase de los juicios. Y entonces la semana siguiente nos contaron que se subieron al carro y iban mudas. Todas iban mirando lejos. Entonces que alguna decía, imagínense qué tal. No, eso es un juicio también. Y dijeron, nos confesaron, no tuvimos de qué hablar. Todo era juicio, hablando de personas que no están presentes y hablando, por supuesto, nadie estaba hablando bien de ninguna de ellas, sino que siempre los comentarios eran de alguna manera degradantes, condenatorios, crítica destructiva. ¿Cuán fácil es esto? Y a partir de hoy, si nunca habían escuchado sobre este tema, se van a enfrentar a una encrucijada familia. Porque van a llegar a sitios en donde van a llegar a conversaciones. ¿De qué están hablando? No, que estamos hablando de fulano, de sutano, de perencejo que no están aquí presentes. Y van a tener que tomar la decisión si se quedan y participan de eso o deciden obedecer al Señor. ¿Y tú qué opinas? Tengo el opinómetro dañado. No me meto, no opino, no me corresponde. Y eso puede ser difícil totalmente porque puede implicar el rechazo de estas personas. Y voy a tener que elegir qué es más importante para mí. El rechazo de estas personas u obedecer al Señor. Entonces, no más juicios. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y si no nos va bien como Absalón y nuestra vida termina temprano, nosotros somos los responsables de eso que estamos haciendo. Y de las consecuencias que estamos recibiendo o experimentando. ¿Cuántos conocen historias como, por ejemplo, una niñita que crece en un hogar en donde, por ejemplo, el papá es un abusador? Esta niñita crece y se casa con un tipo que es igualito a su papá. ¿Quién ha escuchado historias así? Porque yo sé que aquí a ninguno le ha pasado. Ok. ¿De dónde viene, de dónde sale que algo así pudiera ocurrir? ¿Cómo es posible que tantos hijos terminen convirtiéndose en la peor versión de sus padres que tanto detestan? Por los juicios. Por los juicios.
Y el siguiente pasaje termina de aclarar todo esto. Busquen Romanos capítulo 2, versículo 1. Mientras lo buscan, digan conmigo, a partir de hoy no tengo excusa. Hay algunos enjuiciadores que ahora se levantan por la mañana y quedan desocupados por el resto del día. Estoy hablando en serio. Romanos capítulo 2, versículo 1. Miren, este es el apóstol Pablo, lo radical, lo contundente. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. No tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. ¡Wow! O sea, que nos creemos los jueces, nos creemos superiores a ellos, eso es orgullo. Emitimos un juicio condenatorio y la Biblia dice que al hacer eso, nosotros mismos nos estamos condenando. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 7. Juzga y serás juzgado. Con la misma medida con la que midas, vas a ser medido. Entonces aquí Pablo lo está diciendo de nuevo. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Entonces miren lo que dice ahora. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y los estudiosos, los eruditos de la palabra han encontrado dos vertientes en esta expresión. Una de ellas dice, juzga y vas a terminar convirtiéndote en aquello que juzgaste. O la otra versión, juzgas porque estás haciendo lo mismo. O sea, ninguna de las dos opciones es buena. Porque tarde o temprano nos vamos a terminar convirtiendo en eso. Un niño pequeño juzga a su papá, cuando crezca se va a convertir en su papá. Ahí está la primera vertiente. Un adulto juzga a otro y muy seguramente lo hace porque está haciendo lo mismo y está tratando de desviar la atención hacia otro lugar para que no se le note tanto lo de él. ¿Me hice entender? ¿Quiénes están conmigo? ¿Qué más la manito? ¿Qué se está durmiendo? Ok. Entonces dice, escúcheme, voy a leerlo de nuevo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea que Dios dice que Él es justo al hacer que los que juzgan sean juzgados. Y esto es algo que Dios mismo se encarga de Él mismo hacer. O sea que nos estamos metiendo con Dios mismo. Y la otra semana les voy a explicar por qué. Hoy no voy a tener tiempo para hacer eso. Y sigue diciendo, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Es que no pensamos en eso. Creemos que simplemente podemos hacer lo que nos da la gana y vamos a salirnos con la nuestra sin ningún tipo de consecuencias. No es así. No es así. Estamos hablando de el impacto de la cruz sobre la vida de alguien más y nosotros venimos y pisoteamos eso. O sea, Dios termina perdonando a alguien, ofreciéndole su misericordia y nosotros nos ponemos por encima de esa persona, por encima de la misericordia de Dios y declaramos culpables injustamente a los demás. Nos estamos metiendo con Dios mismo, pisoteando, menospreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso hay tantas consecuencias cuando juzgamos. O tienes en poco la riquezas de su bondad. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Su tolerancia, su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Respiren profundo. Yo cuento la historia de una gran amiga
Ella se llama Margit María y menciono el nombre porque la quiero honrar hoy. Esto ocurrió hace muchos años. Yo vivía en Colombia, estaba aquí en los Estados Unidos en la casa de un pastor aquí en Miami. Él y yo estábamos conversando, ella llega a saludar, se sienta al lado de nosotros y a los 30 segundos se para y dice, me tengo que ir, pero se acaba de llegar. Lo que pasa es que yo hice un compromiso con Dios hace algunos años en donde yo no vuelvo a participar de conversaciones en donde se está hablando de personas que no están presentes. Así que, mis queridos pastores, ustedes están haciendo esto, yo me retiro. Se fue y nosotros nos quedamos mirando lejos. Tremendo. Eso se llama tener carácter y ser radical. Radical en la palabra de Dios, no fanático desequilibrado, radical en la palabra de Dios. Cada uno hace lo que quiere, yo no participo de esto, porque tengo convicción del Espíritu Santo. No me meto más en la vida de los demás. Es tremendo. Hablando los sábados de este mundo de las adicciones, ¿verdad? Entonces hablamos de la ira, hablamos del pecado sexual y cómo tendemos a compararnos, hablando de lo mismo, de no guardar nuestro corazón, comparamos nuestro pecadito con el tremendo pecado de los demás, ¿sí o no? Entonces minimizamos lo de nosotros y engrandecemos el pecado de los demás. Entonces hay algunas, escuchen esto, porque esto es muy común y muy importante y lo vivimos aquí en Canaán. Llegan esposas, hoy voy a hablar de ustedes las mujeres, porque ustedes son una bendición. Gracias, Livia. Llegan esposas, llegan muchas esposas muy malheridas como resultado de la traición de sus esposos, ¿verdad? Y en medio de su dolor, no saben cómo lidiar con su dolor, tampoco saben cómo lidiar con el dolor de sus hijos. Y el llanto, imagínense el dolor de unos niños que están experimentando el abandono de su papá. Ese dolor puede llegar a ser, de hecho, llega a ser inmanejable para una mamá que no resiste su propio dolor. Y entonces, esta mamá envenena o pretende, en su propio dolor, pretende envenenar el corazón de sus hijos hacia su papá. Esta mamá, en medio del desespero, entra en ataques de ira y grita, y vimos en Proverbios que eso destruye el espíritu de los niños. Y la Biblia dice que un espíritu quebrantado es muy difícil de sobrellevar. Entonces, ella está comparándose con el pecado de su esposo, lanzando juicios condenatorios contra su esposo, y ella termina causando tal vez el mismo daño o más daño a sus propios hijos también, como resultado de su falta de perdón, como resultado de su juicio hacia su esposo. Me estoy haciendo entender. Es muy fácil caer en esto. Absalón estaba sufriendo. Estaba sufriendo al ver el dolor de su hermana. Piensen en la impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Muchas veces el dolor de otros nos duele más que el dolor propio. Cuando es alguien que amamos, el dolor de un hijo. Estamos hablando de situaciones que parecieran justificar este tipo de actos, pero la Biblia dice que es pecado. Y vamos a enfrentar consecuencias. Estamos enfrentando consecuencias. Y vamos a ser juzgados por lo mismo. Esto que voy a decir ahora lo digo con mucha honra porque tiene que ver con mi papá que está sentado aquí. Vas a escuchar este cuento por N1000 veces, papi. Ya lo hemos hablado y esto va desde un corazón muy sano, ¿ok? Esto que voy a decir forma parte de mi testimonio. Denle apoyo moral ahí, please. Mi papá siempre fue un profesional súper exitoso, constructor. La construcción es un trabajo, una profesión muy estresante porque hay muchas variables que tienen que converger, ¿cuál de las dos? Converger en el mismo punto para que las cosas puedan continuar desarrollándose. Y mi papá a veces llegaba muy estresado a la casa y mi mamá, que está en la presencia del Señor, tenía un temperamento tan espectacular, súper extrovertida, sanguínea. Y mi mamá le decía a mi papá, Cochi. Y aquí algunos también le dicen Cochi a mi papá. Nunca entendimos por qué, pero así le decía Cochi. A mi papá le decía, Cochi, ¿por qué tienes esa cara? No quiero hablar.
Pero dime qué te pasó. No quiero hablar. Margarita, no quiero hablar. Pero dime. Más o menos esa era la actitud de mi mamá. Pero dime. Hasta que entonces, finalmente, no aguantaba más. ¡No quiero hablar! Eso fue lo máximo que yo vi que mi papá hizo en la casa. Pero el Señor me reveló, vuelvan aquí, pero el Señor me reveló en mi tiempo de sanidad interior que un día específico eso ocurrió. Yo estaba pequeñito, tenía unos 6, 7 años, y yo emití un juicio contra mi papá. Ese hombre no trata bien a su esposa. Es un mal esposo. Y yo sembré una semilla. Pasó el tiempo. Y ustedes se imaginan lo que la gente ha dicho de mí como resultado de lo que yo le hice a mi esposa. ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? Totalmente. Estoy totalmente convencido. Totalmente convencido. Y lo vamos a ver la semana anterior. Yo sembré una semillita y recogí un árbol cargado de frutos. Él recibió un juicio de parte de un hijo, de un niño. Yo he recibido juicio de parte de miles de personas. Que mucho cuidado. Y pasa el tiempo y aparentemente no ocurre nada porque yo era un niño y fíjense, esto fue en el 2005. Pasaron muchos años y pensamos que nos la salimos con la nuestra, pero no es así. Y vamos a ver la otra semana por qué pasa tiempo. Eso ocurre con las leyes espirituales. Pasa tiempo, pero la consecuencia viene. Es tiempo de comenzar a suplicarle a Dios su misericordia en nuestra vida. Además, recuerdo también que cuando sale a la luz lo de mi adulterio en el 2005, hubo muchas familias, muchas personas en la iglesia que me ofrecieron perdón. Me gritaban, el día que confesé mi pecado y renuncié como pastor, algunas familias, algunas personas me decían, te perdonamos, restáurate, aquí te estamos esperando. Yo pensé que yo iba a volver a ser el pastor de la iglesia. Pero ese cuento para otro día. Pero no todos hicieron eso. No todos me perdonaron. Es más, algunas familias que eran muy cercanas fueron inmisericordias contra mí. Nosotros nos enteramos, las noticias llegaron a Dunklin, que allá estábamos incomunicados y allá nos llegaron con la historia. Allá nos llegaron con la historia de lo que estas familias estaban diciendo de mí. Y fue muy doloroso, a pesar de que yo sabía que yo merecía todo lo que decían, pero era muy doloroso porque eran personas muy cercanas. Pasó el tiempo, eran 2 familias, y ambos matrimonios se acabaron por adulterio también. ¿Por qué? Seguramente ya estaba el adulterio y terminó saliendo a la luz. Tú juzgas porque estás practicando lo mismo, o el haberme enjuiciado condenatoriamente los termina llevando a ser enjuiciados de la misma manera. Me estoy haciendo entender, familia, y eso no ocurre porque yo era el pastor, porque yo era alguien extraordinario. Eso ocurre cada vez que nos metemos con cualquier persona. No nos corresponde. No nos metamos en este problema porque las cosas pueden complicarse mucho más en nuestra vida. Vienen consecuencias. Entonces es tiempo de arrepentirnos del pecado de los juicios. Hay que hacer 2 cosas y vamos a dejar hasta aquí por hoy. 2 cosas tenemos que hacer. Una, si reconocemos finalmente, tenemos la convicción de que esto es un pecado, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestro pecado de juicio y apartarnos de esto, no volverlo a hacer. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Dice Proverbios capítulo 8, si no estoy mal, 8:23. Y segundo, vuelvo al inicio del mensaje. Dije que si me hieren, tengo 2 opciones. Perdono
o en juicio? ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Lo que debí haber hecho desde el principio. Perdonar. Perdonar. Ofrecer misericordia. La misericordia siempre, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, diga conmigo, arrepentirme, pedirle perdón a Dios. Y segundo, perdonar a aquellos que nos dañaron. Lo que debimos haber hecho hace 10, 20, 30, 40 años atrás. Que por no haberlo hecho, entonces caímos en este pecado de juicio. Porque nuestro corazón estaba herido, estábamos sufriendo, es real, se siente real, pero no nos corresponde hacerlo. Terminamos complicando más la situación en nuestra vida. Y esta historia continuará. Quiero pedirles que cierren sus ojitos, por favor. Cierren sus ojitos. Mi Señor, aquí estamos en tu presencia. Queremos darte las gracias porque estás aquí. Te damos las gracias porque tu amor es tan grande hacia nosotros, que por eso nos escogiste para estar hoy aquí, o conectados desde diferentes lugares en el mundo, escuchando tu palabra, tu verdad, Señor. Gracias porque no nos permites continuar este camino de autodestrucción, de autocondenación, Señor. Sino que hoy, para muchos, como lo hiciste conmigo hace tantos años, te atravesaste en nuestro camino con esta verdad. Y hoy pudimos ver, hoy tenemos que reconocer. Hoy te pedimos perdón, Dios, por nuestro pecado de juicio. Te pedimos perdón por nuestra falta de misericordia. A pesar de tanta misericordia que tú nos entregas todos los días, la menospreciamos y entregamos lo contrario, lo opuesto a los demás. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos de creer que podemos ser jueces. Cuando acabamos de leer en Santiago que tú eres el único juez, te pedimos perdón por sentarnos en ese trono como si fuéramos Dios y emitimos tan fácilmente juicios condenatorios, críticas condenatorias. Nos metemos en la vida de los demás con el propósito de dañar a través de nuestros comentarios. Hoy te pedimos que nos perdones. Perdónanos por el orgullo, por sentirnos superiores a los demás, por este falso sentido de superioridad. Señor, te pedimos perdón por acusar, cuando entendemos que esa es labor de las tinieblas. El diablo es el acusador de los hermanos. Te pedimos perdón por eso, por condenar. Hoy renunciamos a ser jueces, Señor. Hoy entendemos que solamente te corresponde a ti hacerlo. Y de ahora en adelante, cada vez que nos muestres algo sobre alguien más, que podamos tener la sensatez de preguntarte, ¿para qué nos estás mostrando esto? Ya entendemos que no es con el propósito de condenar. Puede ser con el ánimo de orar por ellos, o como lo veremos el próximo domingo, con el propósito de entrar a estas vidas y restaurarlas. Ese es el único motivo válido por el cual tú nos permites meternos en la vida de alguien más, cuando tenemos intereses puros de bienestar, de sanidad, de restauración. Señor, hemos acarreado demasiadas consecuencias. Hay un peso muy grande sobre nuestros hombros de consecuencias como resultado de este pecado. Y hoy oramos por tu misericordia una vez más. Líbranos, Señor.
líbranos de las consecuencias. Hoy nos arrepentimos de este pecado. Y a partir de hoy te pedimos, Espíritu Santo, te pedimos que pongas un centinela en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Impídenos, danos convicción de este pecado e impídenos pecar. Impídenos juzgar. Impídenos calumniar. Impídenos criticar. Impídenos hablar mal de otras personas, tengamos razón o no. No sabemos, no podemos saber lo que está pasando en el corazón de otros, qué los motiva a hacer lo que hacen. Eso solamente lo sabes tú. ¿Cómo juzgar a nuestros padres? Te pedimos perdón por eso también. Entendiendo que muchos de ellos jamás escucharon de esto que tú nos estás revelando a nosotros. Y que la gran mayoría de ellos nos dieron lo mejor que tuvieron, pero no nos pudieron dar de lo que nunca recibieron. Y simplemente los juzgamos creyéndonos una generación superior a nuestros propios padres, que en tantos casos lo entregaron todo por nosotros. Perdónanos por nuestra falta de gratitud también. Y Señor, y ahora entendemos que podemos experimentar consecuencias aún de nuestros propios hijos. Por eso hoy te suplicamos tu misericordia, para que nosotros no sigamos viviendo consecuencias y para proteger aún a nuestros hijos de las consecuencias que les esperarían a ellos por enjuiciarnos a nosotros también. Maldiciones generacionales hoy mueren con nosotros en el nombre de Jesús. Dale gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque tu palabra nos promete que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy recibimos tu perdón, Señor, y hacemos uso del perdón que nos has entregado para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Y hoy decidimos perdonar a todos aquellos que han herido nuestro corazón, y ojalá tengan en mente a alguien específico por una situación específica. Hoy decido perdonar a mi papá, hoy decido perdonar a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi tío, a mi profesora, a mi primo, a mi prima, a mis hermanos, al que sea que me haya ofendido y que en lugar de perdonar entonces emití un juicio condenatorio contra ellos. Hoy decido perdonar. Hoy decido abrir mi mano, soltarlos y dejarlos ir. Hoy decido en obediencia a ti no seguir juzgando condenatoriamente. Hoy decido, hoy renuncio a ese derecho que creo que tengo de cobrar una deuda y de soñar con las consecuencias sobre la vida de esa persona como resultado de mi falta de perdón. Hoy perdono, hoy me arrepiento de mi pecado y hoy perdono. Hoy entiendo la responsabilidad que me entregaste de guardar mi corazón, Señor. Y te doy las gracias por eso. Gracias por tu verdad. Gracias porque a medida que vamos implementando estos cambios a través de tu poder, porque no es en nuestras fuerzas, es a través de tu poder en nosotros, podemos cambiar el curso por completo de nuestra vida y de nuestra descendencia, guardando nuestro corazón. Nosotros te adoramos, mi Señor, y te pido que al salir de aquí, cada vez, a medida que van pasando los minutos, esta palabra sea un rema cada vez más fuerte en nuestro corazón, Señor, y que podamos hablar palabras sabias y restringirnos a nosotros mismos de pecar tan fácilmente. Nosotros te adoramos, mi Dios, y te damos la gloria única y exclusivamente a ti, Padre.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.